Sefer, de libros y autores. Hablamos en Sefer con José Antonio Fernández López. Bienvenido a Radio Sefarad. Muy bien, gracias. Estoy encantado. José Antonio es el autor de A merced de la tormenta, judaísmo y literatura en el siglo XX. Casi la primera pregunta nos lleva al título, a este hermosísimo título que tiene muchas resonancias si hablamos de judaísmo y literatura en el siglo XX. ¿Por qué decidió llamar a su libro A merced de la tormenta? Bueno, quizá el título expresa, por un lado, lo que son mis inquietudes, literarias más fundamentales y más básicas. Evidentemente el título tiene resonancias de la obra de Shakespeare. También se aproxima o está cerca de la compilación de las obras de un gran autor judío norteamericano, Henry Roth. Y por otro lado expresa, creo yo, una suerte de condición existencial e histórica de la mayoría de los protagonistas que aparecen en los distintos capítulos del libro, la mayoría de estos escritores judíos centroeuropeos que viven claramente a merced de la tormenta, a la intemperie de la historia, de una historia violenta y cruel, de la cual ellos pues darán cuenta de un modo literario, de un modo artístico. Y siempre se salva de la tormenta la memoria, ¿no? El testimonio escrito, la palabra. La palabra es realmente lo único que puede dejar testimonio pues de esas inundaciones de la historia, de esas avalanchas que eliminan personas, ciudades, culturas, pueblos en este caso. Y evidentemente la palabra tiene una doble dimensión o peculiaridad. Por un lado, evidentemente esa experiencia artística, pero sobre todo memoria ética, es ética anamnética. Y en este sentido, pues tiene esa doble virtualidad, ¿no? Me parece a mí que es fundamental. José Antonio, Auschwitz, la Shoah, es el eje central de este A merced de la tormenta, ¿no? De este judaísmo y literatura en el siglo XX. Sí, el libro está estructurado de modo que los primeros capítulos presentan una imagen de ese mundo previo, del mundo de ayer, ese mundo previo al ocaso de Auschwitz, un mundo en el cual la percepción de lo que estaba a punto de ocurrir pues solamente se le dio a algunas conciencias realmente iluminadas, ¿no? Y esto aparece reflejado en la obra. Lo he hecho desde una doble perspectiva. Por un lado, esa conciencia, digamos, que yo considero atávica y entroncada profundamente en la conciencia judía que encontramos en autores como Joseph Roth, por ejemplo, la ilusión de esa conciencia en autores asimilados como Stefan Zweig, ¿no? Y una perspectiva que creo que siempre es un contrapunto interesantísimo en la revisión de la historia y de la literatura judía, que es la ironía frente a la historia y la ironía ante la historia, de la cual Leo Perutz sería un ejemplo privilegiado. Uh-huh. Están también... Y sí. Después sería la segunda parte del libro, y aquí ya entraríamos en la literatura testimonial y en la literatura que levanta acta después del desastre, de ese mundo de ayer, de la desaparición de ese mundo. Uh-huh. Y aquí se refiere a autores importantísimos. Aquí, pues bueno, están retratadas algunas de las personalidades fundamentales en esta reconstrucción ética, pues pasando por Primo Levi, Jana Megui, Imre Kertész, Arnold Lustig, autores que presentan perspectivas muy distintas, muy diferentes, algunas incluso enfrentadas, pero que desde luego ofrecen un mosaico muy logrado de la revisión literaria y la plasmación por escrito de la memoria de Auschwitz. Uh-huh. También el epílogo sigue hablándonos de esa tormenta, ¿no? Que nos llega cíclicamente, de una manera desgraciada, ¿no? Sí. Sí, el epílogo tiene quizá un pozo de nostalgia, bueno, un tanto
no sé si excesivo, pero bueno, desde luego a mí me lo resulta, ¿no? Tiene un tono nostálgico y melancólico. El autor que aparece en ese epílogo, Ivo Andrić, no fue un autor judío y sin embargo tuvo lo que yo denomino una memoria compasiva, es decir, fue un autor que, bueno, padeció los grandes conflictos de la primera mitad del siglo XX y quiso dejar testimonio en una serie de relatos fantásticos pues las existencias malogradas de, en este caso, los judíos de Sarajevo. Es realmente un relato fascinante, una colección de relatos fascinantes, estos de Ivo Andrić. Uh-huh. Ivo Andrić, por cierto, murió antes de la propia autodestrucción de esa Yugoslavia en la cual él, pues bueno, se sintió de algún modo hasta cierto punto protegido de la barbarie que había vivido en su juventud y en su primera madurez. José Antonio, A merced de la tormenta, judaísmo y literatura en el siglo XX está editado por Sefarad Editores, que son también los responsables de la revista de cultura judía Raíces, donde han aparecido algunos de los artículos y no todos de los que se recogen en este libro, ¿no? Sí, los capítulos de este libro son una reformulación de toda una serie de artículos que han ido apareciendo en Raíces en los últimos 10 años. Por lo tanto, el libro es en este sentido editado por Sefarad, sería pues bueno una suerte de compilación de un trabajo pues de una cierta continuidad de colaboración con la revista, del cual me siento realmente pues eso me siento realmente orgulloso de haber podido colaborar y de haber bueno sido pues eso acogida con tanta generosidad mis propuestas de distintos artículos. Uh-huh. Horacio Cohen, que es el responsable de Sefarad Editores y de la revista Raíces, no ahorra elogios a la hora de hablar de su literatura y de cómo se acerca usted al fenómeno de la Shoah y cómo escribir la Shoah antes y después, ¿no? Bueno, Horacio es una persona muy generosa y en este caso conmigo lo es mucho. Realmente es una cuestión que para una persona como yo que se dedica a la filosofía, pero que tiene una pasión, bueno, pues innegable y personal y que me viene desde la infancia por la literatura, pues realmente es una parada obligada, es un imperativo moral, es una exigencia el pensar después de Auschwitz y es una exigencia para cualquier filósofo que intente desarrollar una obra pues con una mínima moralia, pues hacer una lectura de estos dramas históricos en los cuales se esconde innegablemente tanto la capacidad del ser humano para lograr lo imposible desde el punto de vista de la máxima negatividad, como posteriormente la reconstrucción moral pues más elevada y más humanista que se sirve de la literatura, que se sirve de los textos filosóficos, pero que desde luego no renuncia a la tarea de humanizar el mundo. Y en esto creo que el judaísmo previo y posterior a la Shoah es realmente una fuente de inspiración genial y fundamental. ¿También es un libro que quiere hacer justicia de alguna manera? Bueno, es un libro que por supuesto quiere hacer justicia y sobre todo quiere hacer justicia de un mundo desaparecido, evidentemente, y del cual pues queda la memoria, quedan restos, quedan presencias, pero es un mundo que en el contexto actual en el que hay tanta confusión categorial debe ser reivindicado, creo yo, y debe ser reivindicado su importancia, su peso, el valor de su aportación a la construcción del pensamiento occidental y de la cultura occidental. Debe ser reivindicado eso, debe ser reivindicada la destrucción de ese mundo y la reconstrucción moral realizada por esta pléyade de autores fantásticos. José Antonio, no sé si cuando estaba organizando el libro pensaba en un lector ideal o en alguien o algunas personas a quien estaría especialmente dirigido A merced de la tormenta. Bueno, es un libro que ha tenido la voluntad de una estructura
tener una estructura, pues bueno, lo más clara posible y sobre todo que recogiera distintas aportaciones que permitieran a cualquier lector pues sentir la curiosidad por profundizar posteriormente en alguno de los autores o en alguno de las temáticas que en el libro aparecen. También, bueno, he querido que el libro fuera como un paseo o una reconstrucción de ese mundo judío de ayer, que, bueno, realmente permanece en el anonimato para muchísima gente que realmente tiene intereses y que cercanos y que podría descubrirlo. Bueno, esa es un poco en parte la idea, ¿no?, que ha presidido, ¿no?, en la confección, la elaboración de este libro. Sin duda. Antes nos hablaba de esas primeras lecturas cuando era más joven, más pequeño. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en ese mundo judío de ayer en lo que a literatura se refiere? La primera novela que yo leí, que me hizo de alguna manera, que me abrió a todo un mundo cultural desconocido para mí, fue La Marcha Radetzky, de Joseph Roth. La Marcha Radetzky fue una novela que leí en un contexto juvenil y que suscitó mi interés por conocer la obra de ese autor. A partir de ahí, bueno, pues inicié una serie de búsquedas que, como ocurre siempre, pues cuando tienes una cierta pasión por los libros, un volumen te va llevando a otro. Y luego hubo un momento, digamos, en mi vida de estudiante que diría fue determinante en esta orientación mía hacia la temática judía, que fue un campo de trabajo en Israel hace pues ya casi 30 años, que un verano en el cual pues bueno, descubrí un mundo para mí absolutamente desconocido y que me acució, me incitó a buscar y a preguntar y a leer. Realmente ahí es donde surge mi interés, estas temáticas. Y a pensar, como nos comentaba antes, ¿no? Y a escribir el resultado de sus reflexiones. Por ejemplo, en A merced de la tormenta, judaísmo y literatura en el siglo XX, que como apuntaba, le gustaría que sirviera para que otros se aproximen a estos libros, a estos autores y a esta literatura. No sé si quiere añadir algo más, José Antonio. Bueno, pues no, simplemente agradeceros la gentileza de haber contado conmigo para presentar el libro y bueno, realmente animar a todo aquel que no haya leído pues esta poliédrica visión del mundo y esta, digamos, multidisciplinar interpretación de la historia que es tan fascinante y que, bueno, yo creo que da pautas y da pistas para poder realizar pues lecturas un poco más profundas que a las que estamos acostumbrados en estos días sobre temas realmente de calado y de trascendencia. Me parece que, si no una oficina de información moral del hombre moderno, pero sí en estos autores podemos encontrar una visión realmente, creo yo, necesaria para interpretar la violencia, el carácter de las víctimas, el futuro, el porvenir de la humanidad, el futuro del pensar y del escribir. No sé, creo que merece la pena indagar en este mundo. Seguro que sí, y estamos convencidos de que A merced de la tormenta pasará a formar parte del judaísmo y literatura en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.